Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, estamos acá nuevamente. No había tirado videos porque estaba detenido, porque el celular que tenía no servía para hacer video, porque no tenía los suficientes gigas. Aparte de eso, ya estaba nervioso, ya te sabe. Usted le daba WhatsApp cuando él se iba para YouTube. Tenía problemas. Pero aquí estamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Estamos acá porque algunos hermanos me han escrito, me han dicho, pero ven acá, hermano, no está subiendo más videos. Aquí estamos nuevamente, hermano, es así, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero vamos a hacer una oración en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Altísimo, te pido, te ruego en esta hora, en nombre de Cristo Jesús, que nos cubra con tu manto sagrado, aquí ahora, bendito Dios, y a cada hermano que ha de ver este video, que también tú lo cubras, Dios, con tu manto sagrado. Bendito Dios, cúbrelo en nombre de Cristo Jesús, dando la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, bendito Dios. Danos el discernimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, Padre de la luz, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra conciencia y ayúdanos a despertarla, para que nos dé, oh Dios, un profundo discernimiento de espíritu. Te lo pedimos en esta hora, bendito Dios, que rompa y desintegre todo obstáculo que quiera oponerse, Dios, a este mensaje. Te lo pedimos, bendito Dios, que derrame tu gracia sobre cada oyente cada vez este video. Te lo pido y te lo ruego por tu infinita gracia y por tu voluntad, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, estamos acá, mira, porque este tema me llamó mucho la atención y voy a hablar de esto en esta tarde. No voy a hablar sobre el despertar de la conciencia, cómo despertar la conciencia, los desdoblamientos astrales, etcétera, muchas cosas que uno habla, pero vamos a tomar algunos puntos. Es así. Pero el tema que voy a tratar esta tarde es de mucho interés para los hermanos y para cada oyente. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque hoy en día estamos viendo en la iglesia cristiana, o en las iglesias cristianas en sentido general, pero más en la iglesia evangélica con todas sus ramificaciones. Estamos viendo hoy en día que en el pueblo de Dios, cuando sale un profeta, cuando sale un pastor, un evangelista, o X fulano que tenga un renombre, una persona considerada dentro del ámbito evangélico, una persona de un alto rango, la mayoría de cristianos o evangélicos vemos esta persona como si fueran dioses, como que estas personas no pueden ser cuestionadas, como que todas palabras que ellos digan no puede ser rebatida, no puede ser enfrentada, sino que ellos dicen A y todo el mundo dice A. Y eso es un peligro, hermano. Para estos tiempos eso es un peligro. Veo que abundan tantos profetas, tantos que todo el mundo quiere ser profeta, como la mala hierba. Y todo lo que ellos dicen, todo el mundo se lo cree porque fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. No. Lo que voy a hablar aquí en esta hora puede ser refutado. Todo el mundo puede dar su comentario, lo que él cree, lo que él no cree, y tengo derecho a ser cuestionado. Ya que dice un dicho que el verdadero discípulo es aquel que cuestiona a su maestro
O sea, no podemos que todo lo que el maestro diga en la escuela, porque si dice ser profeta de tal, todo lo que él diga hay que decir lo que él diga, no. Estamos en una época que hay que despertar, hermano, verdaderamente. Estamos en una época que hay que despertar la conciencia. Entonces, ¿sabe que soy una persona que he tenido un gran recorrido dentro de muchas escuelas? He estudiado muchas obras literarias, filosóficas, teosóficas, científica, antropológica, etcétera, etcétera. He pasado por muchas escuelas, tanto esotéricas de conocimientos ocultos, como todos los movimientos gnósticos internacionales, escuela Rosacruz, escuela masónica, la masonería, y muchos conocimientos que tienen que ver con el ocultismo. Gracias a Dios, renuncié a todas esas escuelas. Tienen muchos conocimientos, pero hay que entender que detrás de todos esos conocimientos se infiltran muchos conocimientos peligrosos y llevan a la persona directamente a la invocación del mismo maligno, a invocar muertos, y etcétera, etcétera. Le digo, hay muchas tinieblas en esos mundos, pero también hay mucha luz, porque todo es un disfraz. La persona es inducida al conocimiento de las logias, le hablan de Cristo, le hablan de Dios, le hablan de amor y le hablan de paz. La gran mayoría de estas logias tienen centros de orfanatos en el mundo, hospitales, templos esplendorosos. Cuando las personas llegan a tomar esos estudios en esas logias, dicen, bueno, llegué donde Dios me trajo aquí, llegué donde quería, porque le hablan de amor, le hablan de Cristo, le hablan de Dios. Le estoy queriendo dejar decir, hermano, directamente, antes de empezar el estudio bíblico, que todas las logias de magia negra, en su gran mayoría del 95%, porque son muchas logias en el mundo, están divididas, la gran mayoría, todas hablan de Cristo, todas hablan de amor, todas hablan de paz. Y para poder crecer en el conocimiento iniciático, tanto teórico como práctico, tiene que pasar por muchos reglamentos y muchas disciplinas muy fuertes, donde el iniciado tiene que someterse a ella. Si no, no puede adquirir aquello que le llaman la iniciación. Iniciado quiere decir todo aquel que inicia un camino en una iglesia o una logia, más en las logias, se le conocen como nombre de iniciado. Renuncia a esas escuelas. Ya ustedes saben, hermanos, saben por qué en las redes hay muchos testimonios míos, van a seguir más también. Y fueron personas que en momentos de mi vida, muchos maestros que están en esa logia, tuve que cuestionarlo, tuve que enfrentarlo, renunciar a su doctrina y luchar fuertemente, renunciar físicamente y tanto renunciar también como los planos astrales a la logia negra. Pero ¿qué me llevó a mí a eso, hermano? El valor, la galla, la valentía de cuestionar a su propio maestro. Entonces estamos viviendo en un mundo que todo aquel que dice que es profeta no se está cuestionando lo que él dice porque dice que es profeta. Sin embargo, le afirmo con toda la propiedad, con todo conocimiento, que dentro del mundo cristiano hay muchos falsos profetas y la palabra falso profeta queda chiquita todavía, porque vamos a ir más allá. En estos estudios vamos a avanzar más allá. Ahora mismo, en los bajos astrales, donde se encuentran todos esos templos y cavernas de logias negras, todos esos demonios, muchos de ellos, tienen un plan, y es de infiltrarse en todas las iglesias cristianas,
Muchos se están haciendo pasar por cristianos, se están haciendo pasar por maestros y se están haciendo pasar por profetas. Por eso no indica que no hayan verdaderos profetas. Eso no indica que no hayan verdaderos maestros. Hay que despertar la conciencia y tratar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, para conectando con ese espíritu divino de Dios, para poder tener discernimiento en este camino. Como le estoy diciendo, hay muchos demonios que se están encarnando, están tomando cuerpo físico en el planeta Tierra, y hay millones, están en todo el mundo, los altos gobiernos, en la baja sociedad y en la alta sociedad. Se están infiltrando en todas las iglesias cristianas, esos demonios, haciendo grandes milagros, y los pobres hermanitos, creyendo que son verdaderos profetas y verdaderos maestros, le están siguiendo y están llevando al pueblo de Dios al exorcismo, a la brujería, a la magia negra, a la nigromancia y algo más, la magia más fuerte y más peligrosa que existe en el mundo, conocida como la goecia, que tiene que ver directamente con invocaciones de demonios. Eso es terrible lo que está pasando en la iglesia cristiana hoy en día. Y he venido de diferentes logias y escuelas, y cuando llego acá a la iglesia cristiana, ignorando de aquel lado muchas cosas, lógico que atacaba a muchos cristianos y trataba de entrar, siendo gnóstico luciferita, de penetrar la iglesia y entrar. Muchas podían entrar, con otros hermanos lo abatía, caían golpeados, porque me daba cuenta que el que era verdadero cristiano y el que no era. O sea que Dios me sacó de un mundo que, con el conocimiento y la experiencia que he tenido, he podido detectar muchos peligros dentro del pueblo cristiano. Y por eso nosotros vamos a empezar a leer el libro de Lucas, capítulo 4. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 40, Lucas capítulo 4, ¿verdad? Versículo 40 al 41. Dice claramente, Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Esto era Jesús haciendo milagro, hermano. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. Dice el versículo 41 que me llamó mucho la atención. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, ¿verdad? También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Qué le estoy queriendo decir, hermano? Mírenme. La palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Eso dice la palabra de Dios. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 19. Que los demonios también creen y también tiemblan. Y hay que tener mucho cuidado, porque todos creemos que todo el que habla de Cristo, creemos que es cristiano. Todo el que te dice a ti, tú eres un hijo de Dios, creemos que quien está hablando es Dios. Hermano, mira, el versículo 41 dice, también salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea que los demonios reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era Cristo. Hermano, hay que tener mucho discernimiento, hay que pedirle a Dios mucho discernimiento de espíritu. Un hecho muy parecido a este también nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 16.
en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Dice, Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, dice, ¿verdad? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho discernimiento en el pueblo de Dios, porque en estos días hay muchos peligros y da pena que verdaderamente que el pueblo de Dios carece de conocimiento, ya que dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y hay que tener muchísimo cuidado, hermano. Cuando hablo bastante en muchos videos que he hablado de despertar la conciencia, algunos hermanos ignoran esta palabra. Cuando nosotros hablamos de despertar conciencia, es llevar a la persona a tener una conexión con Dios directa, a tener una experiencia directa con Dios, una vida de vivencia, que no solamente basta con ir a la iglesia, tocar la conga, tocar el piano, tocar la güira y cantar, hermano. Esto lo están haciendo los demonios dentro de las iglesias también. Los hermanos, los demonios también están alabando dentro de la iglesia del pueblo de Dios y están ahí infiltrados. Están ahí. Pero en algún momento determinado, no van a aguantar y no van a soportar, porque van a ser detectados. Por hay que estar en espíritu para detectar todo esto que se está moviendo en el pueblo de Dios. Y por eso cuando hablo de despertar la conciencia, estoy hablando de despertar todas las posibilidades latentes que Dios ha puesto en ti como ser, como alma. Nosotros somos alma. Nosotros no somos el cuerpo físico. Por eso cuando Dios creó al hombre, sopló en él, el Ruach, el espíritu, fue el hombre un alma, un ser viviente. Este cuerpo físico, mírame, se pudre, va a la tumba. Y lo que sigue es el alma. Entonces Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Pero que lo que digo, que no solamente sean palabras repetitivas, porque todo el mundo lo repite. Esto es tener una experiencia con Dios. Cuando a mí me pasan 3 días en mi casa, en mi hogar, que no tengo una experiencia con Dios, una experiencia maravillosa, le digo a mi padre: Padre mío, tengo 3 días que me estoy muriendo de hambre, porque lo que me llena a mí de fortaleza y aumenta mi fe son las experiencias con Dios. Y cuando tengo 3 días que no tengo una experiencia con Dios, le digo: Padre, tengo hambre. Así como el niño, cuando tiene hambre y le grita y la madre le da el seno, lo amamanta, así mismo nosotros debemos pedirle a Dios que no solamente sea una vida mecánica, una vida de monotonía. Se pasa 10 años, 20 años, 30 años a la iglesia y va a cantarle, inducido por el emocionalismo. Hacerlo inducido por ese emocionalismo y se siente conformista con solamente durar 20 y 30 años haciendo lo mismo repetitivo, más no tiene una experiencia con Dios. Entonces, aquellos que estamos en el pueblo de Dios, que queremos ayudarle al pueblo de Dios a abrir los ojos, a despertar la conciencia. La conciencia es una palabra que viene del latín conscientía, significa conocimiento, la capacidad, tener la capacidad de razonamiento, la capacidad de razonar cuando algo está correcto o cuando algo está incorrecto. Si esto me conviene o esto no me conviene.
pero con conciencia. Y cuando hablamos con conciencia, estamos hablando con propiedad y con conocimiento, pero con conocimiento vivido. Porque cuando hablo de despertar de la conciencia, no estoy hablando de grabarse 1000 libros en la cabeza. Porque el que repite libros solamente está repitiendo todo lo que los libros dicen, más él no tiene propiedad y no tiene conocimiento. Entonces, repetimos como loro todo lo que dicen los libros. Leemos la Biblia. Está bien, es el libro sagrado, el libro de Dios que está ahí. Debemos estudiarlo porque es el mapa de guía para orientarnos. Pero la Biblia me está dando ese mapa para yo seguir ese mapa, para conquistar aquello que es la luz. No sé si me entienden, me estoy dando a entender. Esto es para personas con conocimiento. La Biblia tiene el mapa para inducirme a la luz, más la Biblia, para si lo malinterpretan, la Biblia no es la luz, sino que la Biblia es el mapa para llevarte a la luz. Y esa luz es Cristo. Porque la misma palabra de Dios dice claramente que Él no quiere en este camino oidores. ¿Qué son oidores? Aquellos que solamente son repetidores. Él quiere hacedores de la palabra de Dios. Porque esa es la guía que nos tiene a nosotros. Y al tomar esa guía, la tomamos como un mapa. Entonces yo sigo ese mapa. Pero ese mapa es una forma de vida. Ese mapa es un estilo de vida que yo la tomo. Y al yo tomarla, entonces tomo mi cruz y avanzo con mi cruz para subir al Gólgota. Porque sin el martirio de la cruz no florece la esencia. Entonces, todo el mundo en este camino tiene que tomar esa cruz, tiene que seguir ese mapa. Pero tomar la cruz de Cristo, o cuando Cristo dijo claramente en su palabra, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. O sea, dice otra vez, el que no es capaz de tomar su cruz, o sea, que cada persona tiene una cruz que tienes que cargar. Y él tiene que ascender hasta el Gólgota con esa cruz. Él tiene que morir. El cristiano tiene que morir. El cristiano tiene que ser crucificado, tiene que ser criticado, tiene que ser burlado. Entonces, después que lo crucificado, entonces él va a ser sepultado. Y después de ser sepultado, entonces tiene que resucitar. Estoy hablando en el sentido alegórico. No es que lo vamos a hacer como lo hizo Cristo Jesús, que físicamente fue enterrado. No somos espiritualmente, tenemos que ser crucificados. Todo lo que Jesús le pasó en su vida, en el aspecto espiritual, cada uno de nosotros tiene que vivirlo en carne propia. Pero para eso hay que llegar a tener una experiencia con Dios, luchar por tener una experiencia con Dios, despertar esa conciencia. Y cuando habla de despertar conciencia, es a través de una disciplina. No estudiar cientos de libros, no estudiar la Biblia y solamente leerla y repetirla, leerla y repetirla. No. Es que eso tiene que ser un estilo de vida. Eso tiene que ser una disciplina. Y entonces, esa disciplina me vas a llevar a mí entonces al despertar de la conciencia. Porque estamos dormidos en el pueblo de Dios. Nosotros estamos en el pueblo de Dios en alerta roja. Estamos en alerta roja porque hay mucho peligro en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está lleno de muchos brujos, de muchos nigromantes, de muchos hechiceros, de muchos exorcistas, de muchos que están practicando la cohesia, hablando lenguas extrañas mecánicas que vienen de los mundos, de los bajos astrales, de los mundos infiernos, haciéndonos creer que son lenguas angelicales. Y quien le habla, Dios lo ha sacado en espíritu, hermano, y lo ha llevado a otro planeta donde se hablan lenguas extrañas, porque los seres de luz, los ángeles que viven en sus universos, planetas, galaxias, muchos hablan diferentes lenguas, pero todos se comprenden unos a otros, porque al tener un nivel de conciencia muy elevado, ellos parlan todos los idiomas del universo. Cuando la persona ha tenido la oportunidad
de salir en espíritu, que Dios lo ha sacado en cuerpos astral, en espíritu. Hablo en el ámbito cristiano, salir en espíritu. Los que conocen el conocimiento, salida en cuerpo astral. Hay planetas que Dios me ha llevado y he visto las criaturas hablando diferentes dialectos de lengua. Es así, hermano. Y muchas de esas no son las que se hablan aquí en la tierra, porque hay más, hermano, da pena verdaderamente. Y así nosotros, hermano, debemos ir despertando en el pueblo de Dios. Pero si nosotros seguimos viendo la palabra de Dios, nosotros nos vamos a encontrar con un personaje. En el libro de Números, del capítulo 22, nosotros encontramos la historia de Balac y Balaam. Este señor pertenecía a los moabitas. Y ellos veían como el pueblo de Dios progresaba. Ese pueblo de Israel que salió de Egipto. Se llenaron de envidia a ver que este pueblo cada día crecía. Y dice la palabra de Dios que Balac llamó a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y en el versículo 12, en vez de maldecir al pueblo de Israel, él bendijo al pueblo de Israel. Pero ¿quién era este señor? Este señor era un gran personaje, ya que lamentablemente el caso, este señor era un brujo, adivino, mago, hechicero, y para la magnitud de trabajo que él hizo para invocar a Dios, me dice a mí que este señor era un sacerdote moabita o madianita, ya que en el libro de Números, capítulo 31, versículo 8, cuando Israel peleó contra los madianitas, dice en el versículo 8 que este señor, hijo de Beor, fue pasado a espada y fue asesinado. En el versículo 8 de Números capítulo 31. En el capítulo 23, este mago se cita hechicero y también sacerdote. No lo dice la Biblia que era sacerdote, pero según el conocimiento de donde he venido en mi carrera, no tanto en mi carrera, sino en mis tiempos que tuve en el ocultismo, solamente ejercían esta clase de rituales aquellas personas que eran grandes adivinos o hechiceros o exorcistas, o podían ser grandes sacerdotes, adivinos y hechiceros. O sea que la magnitud de trabajo que hizo Balaam, este adivino, indicaba que era un profeta, a la vez de que era un falso profeta, porque fue a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios, el eterno Dios no lo dejó. Pero aparte de que era un falso profeta, era adivino. Pero al conocimiento que ha adquirido en muchos años, era un sacerdote moabita, ya que en Números capítulo 23 dice que cuando él llamó a Balaam para ir nuevamente para maldecir al pueblo de Israel, ahí se ve el conocimiento que tenía este señor, porque usó la misma herramienta que usaba el pueblo de Israel cuando ellos ofrecían sacrificio. Él usó la misma herramienta. ¿Qué dice? Que buscó los becerros, los machos cabríos. Él preparó todo, y dice la Biblia que él preparó 7 altares. Preparó 7 altares para invocar a Dios. Entonces ahí se ve que este brujo adivino y sacerdote tenía también un alto conocimiento, y no era cualquiera, no era una persona común dentro de los moabitas o dentro del pueblo de Israel. No cualquier persona común podía hacer esta clase de trabajo. Pero allí esta persona preparó todos sus altares, hizo su sacrificio, lo que indica que este brujo tenía un alto conocimiento, hermano. Entonces este señor estaba en 2 aguas. Me indica que estaba en 2 aguas. Tenía conocimiento de los moabitas, de su religión como brujo y adivino, pero también tenía conocimiento de cómo invocar a Dios. Mira qué cosa. Entonces, como un adivino que pertenece a los moabitas
tiene el conocimiento de que a Dios para invocarlo tenía que hacer sacrificios. O sea, los mismos sacrificios que hacía el pueblo de Israel y los sacerdotes para llamar a Dios, invocarlo para que venga, esos mismos sacrificios hizo él también como brujo o adivino para invocar también a Dios. Entonces, leo este capítulo y lo traigo para entender y darle a entender, a comprender, hermano, que así mismo hay hermanos dentro del pueblo de Dios en dos aguas. Hay hermanos dentro del pueblo de Dios que se están dedicando y se dedican, hermano, al mundo de la brujería, la nigromancia, el exorcismo y la goecia, pero a la misma vez andan hablando de Cristo. Y por eso dije al principio que todas las escuelas de mago negro, magia negra, todas hablan de Cristo y todas hablan de Dios. ¿Qué lo diferencian? Puntos que son muy finos, porque hay un rebalón de la logia, de la logia negra a la luz, o de la luz a la logia negra, son milímetros de distancia y pequeños puntos de distancia. Este camino del malí, este camino es un camino muy fino, muy sutil, y hay que aprender a caminarlo, hay que aprender a andarlo, hermano. Y así nosotros vamos viendo en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 1 al 3, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay que tener mucho cuidado. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es así, hermano. Hay que tener mucho cuidado en el pueblo de Dios y andar con los ojos abiertos. Por eso cuando algunos profetas que andan por ahí, hermano, que son hombres de Dios, hombres elegidos, que Dios los tiene en su camino, orientando al pueblo de Dios, cuando le hablamos del conocimiento, cuando le hablamos del despertar de la conciencia, para despertar conciencia, cuando le hablamos que los hijos de Dios tienen que aprender a salir en espíritu, que el pueblo de Dios tiene que aprender a salir en cuerpo astral, pedirle a Dios que lo ayude, que los hijos de Dios tienen que pedirle a Dios que le ayude a despertar los sentidos, hermano, para ver, la capacidad de ver, tildan a la persona y le dicen: no, ese se está extraviando del evangelio, ese está como, está cayendo en la brujería, se está desviando. Hermano, cuando se habla de salir en cuerpo astral, de salir en espíritu, es algo que está en la Biblia y eso es bíblico. Y es la forma de cómo nosotros podemos detectarle a todos estos malignos que andan en el pueblo de Dios, engañando, hermano. Dice la palabra de Dios que es posible engañarían hasta los mismos escogidos, hermano. Por eso nosotros vemos Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateo capítulo 7, vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ojo, hermano, presten atención.
Versículo 22, lo voy a repetir nuevamente. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice versículo 23, hermano: y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, este capítulo de Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, se lo dejo de reflexión. Hay que despertar conciencia, hermano. No todo lo que ustedes vean por ahí echando fuera demonios, no todo lo que ustedes vean por ahí hablando tantas lenguas, no todo lo que ustedes ven por ahí levantando muertos, no todo lo que ustedes vean por ahí que pronuncien el nombre de Cristo, no todo lo que ustedes vean por ahí que digan Dios es un hijo de Dios, hermano. No, hay que despertar, hermano. Hay que tener visión, hay que pedirle a Dios discernimiento, hay que pedirle a Dios que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra conciencia, que nos ayude a despertar nuestra conciencia, que nos dé discernimiento de espíritu, que nos ayude a despertar las facultades latentes que Dios ha puesto en ti, que son infinitas, hermano. Y estoy dispuesto a enseñársela al pueblo de Dios, a todo aquel que me llama en número telefónico. Estoy dispuesto, para la gloria de Dios, a enseñarle cómo lograr eso, hermano, para poder detectar todos estos demonios y malignos, mentirosos y brujos, hechiceros, nigromantes, goéticos, practicando la goecia en el pueblo de Dios. Hay que despertar, hermano, verdaderamente. Y dice Santiago capítulo 2, versículo 19, el libro de Santiago capítulo 2, versículo 19, en el libro de Santiago dice claramente, hermano, reflexión: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dígame, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Entonces dice, también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, los demonios andan en el pueblo de Dios bailando, danzando y haciendo de todo. Andan haciendo de todo, hermano. Reflexión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses. Lo tenemos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Reflexión, hermano. Lo repito nuevamente, reflexión, hermano. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Reflexión, hermano. Ay, mi Dios, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Esto no voy a decir nada, solamente lo voy a dejar para que quede en su conciencia. Le pido a Dios que esta palabra quede en su corazón, quede en su mente, la lleven a su conciencia para reflexión. Es hora de un despertar en el pueblo de Dios. Pero antes de terminar, hermano, voy a leer el Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Dice: y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El falso profeta, el Apocalipsis capítulo 20, hermano, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice que el diablo, Satanás, reprende en el nombre de Jesús, a Cristo Jesús, dice que lo engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, ese falso sistema que está engañando al mundo, hermano, esa bestia mundial, con toda su tecnología, con todo avance, tiene la humanidad sumergida en el estado hipnótico de conciencia, lo más profundo de la oscuridad. La humanidad bajo el sistema de la bestia, con toda su modernidad y con todo lo que nos pone en este mundo, con todas esas facilidades. Es un mundo globalizado, de globalización, donde la nueva era se está moviendo, donde los Illuminatis, los francmasones mundiales, ¿verdad?, están trabajando para establecer un nuevo orden mundial y tratando de llevar a la humanidad a un mundo globalizado. Y están trabajando en esto poco a poco, hermano. Y tienen al mundo amarrado en sus manos. Es así, hermano. Y entonces el falso profeta, porque Apocalipsis capítulo 10 habla de falso profeta. Hay que tener mucho cuidado. Apocalipsis capítulo 12 dice que la mujer que estaba vestida del sol con una corona de 2 estrellas, ¿verdad?, dio a luz un hijo. Se sabe que ese niño es Cristo. Dice que la mujer huyó al desierto, pero la tierra, dice que el dragón lanzó agua con ímpetu contra ella, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había lanzado contra la mujer. Y fue llevada al desierto, donde fue sustentada por 1260 días. O sea, la mujer fue amparada, fue protegida en el desierto. Pero ¿qué sucede? Esa misma mujer que huye al desierto, Apocalipsis capítulo 12, esa fue la revelación que me dio Dios estando en estado reflexivo de profunda meditación, ¿verdad? Me dio esa. Hay más cosas que puedo decir sobre Apocalipsis capítulo 12, pero en el capítulo 17 Juan es llevado al desierto nuevamente. Entonces Juan capítulo 17, él fue llevado al desierto y encuentra una mujer sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y un nombre en su frente, Babilonia la Grande, la madre de la ramera, la madre de la fornicación, la madre del adulterio y las fornicaciones. Y dice que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. Yo he dicho, y lo he dicho, y lo digo con propiedad, que la misma mujer de Apocalipsis capítulo 12 que huyó al desierto es la misma mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 17. ¿Por qué lo afirmo? Porque en el capítulo 12 la mujer huyó al desierto, en el capítulo 17 Juan es llevado al mismo desierto.
Hay personas que interpretan Apocalipsis basado en conceptos y teorías o sea, hay teólogos que interpretan Apocalipsis, pero lo interpretan tomando argumentos de otros teólogos. Entonces eso indica que estamos repitiendo lo que otros dicen en su interpretación. Para conocer la interpretación correcta de Apocalipsis, un libro revelador de profundo conocimiento, hay que entrar en el estado de profunda reflexión y meditación con Dios, ya que la palabra de Dios dice que hay 3 clases de meditación. Meditación en la ley, la Torah de Dios, y la palabra que yo te entrego hoy meditará en ella de día y de noche. Josué capítulo 1, 7 y 8. Bienaventurado el hombre que no anduvo consejos de malos, ni en silla de conocedores asentado, sino que en meditar en la ley de Dios está su delicia. Salmo capítulo 1, versículo de 1 al 3. Y entonces está el Salmo capítulo 19, que dice que en el lecho de su cama el rey David meditaba en su corazón. Y hay otros salmos que hablan, que dicen que se deleitaba en meditar en la obra de Dios. O sea que hay 3 clases de meditación meditativa. Reflexiona y medita, dice meditación y reflexión, dice David. Cuando se habla reflexión, meditación como reflexión, son 2 cosas muy diferentes. Pensar y meditar son 2 cosas muy diferentes. Y ya te sabe, hermano, estamos acá, estamos para servirle, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero hablando de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, que Satán fue lanzado donde estaba la bestia, el falso profeta. El falso profeta se refiere al falso sistema religioso, donde los demonios, Lucifer, Satán, con todos sus ángeles caídos, sabe que él fue expulsado fuera y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todas estas entidades y todos estos demonios, hermanos, se han infiltrado en el pueblo de Dios, se han infiltrado en la iglesia de Dios, no solamente hoy en día, a través de la época, en la historia del pasado. Siempre el maligno se ha infiltrado en el pueblo de Dios, y eso no es nuevo, eso es todo el tiempo, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Por eso cuando dice la palabra de Dios que el hombre de pecado se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios, hermano, estamos hablando del falso sistema religioso. Pero todo el mundo dice, no, el falso la bestia es la iglesia católica la iglesia católica. No, hermano, olvidémonos del catolicismo, que hoy en día estamos todos enredados, estamos todos en un barco y hay que tener los ojos bien abiertos. Mientras nosotros ponemos la vista en la iglesia católica, el maligno y todos esos demonios nos están dando leña y palo en el pueblo de Dios. Es candela que nos están dando por debajo. Y nosotros estamos enfocándonos en otra iglesia. Olvidémonos de los católicos, que cuenta darán ellos a Dios. Olvidémonos del Vaticano, que cuenta darán ellos a Dios. Abremos los ojos, hermano, despertemos conciencia y pongámonos en esto, hermano. Como hijo de Dios, como siervo de Dios, estoy dispuesto a ayudar a todos aquellos hermanos que quieran tener y aprender para la gloria de Cristo. Aprender qué es la conciencia, cómo despertar la conciencia. Los que quieren aprender las 3 clases de meditación que habla la palabra de Dios, cómo aprender la meditación, dando a entender que pensar y meditar son 2 cosas muy diferentes. Que cuando se habla de meditación, la persona siempre se talada a los yoga, no olvídese de eso. La palabra meditación es una palabra que viene del latín meditatio, que significa ir al centro, estar enfocado con Dios, estar enfocado de vigilia, estar en estado de vigilia, estar en estado de alerta, estar en estado de auto-observación, como un guardia con el fusil en alerta para cualquier enemigo que aparezca en el mundo de la mente, ¡pum!, le da un tiro. Eso es estar en estado de alerta, en estado de vigilia, para la gloria de Dios. Y así estamos para servirle, hermano. Mi número telefónico para todos aquellos que necesitan cualquier orientación para la gloria de Cristo a mi alcance, hermano, podemos compartir. Ese es mi número, 829-337-7971. Si es de afuera, con el más 1, 337-7971. Me pueden buscar en las redes, en YouTube como Samuel Dotel, el Mago. Me van a encontrar ahí, hermano. Y en Facebook, Samuel Gómez. Ya te saben, hermano. Estamos para servirle para la gloria de nuestro Dios. Un saludo cordial en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.